Muchas gracias. Esto es desde el Congreso y también se podría llamar desde la ronquera. Pero bueno, le ofrezco una disculpa por esta disfonía que posiblemente para el final de la emisión ya sea afonía. Pero mientras podamos, vamos a adelantar con este tema y hoy tenemos el gusto de recibir en esta emisión al diputado Armando Rivera del Partido Acción Nacional y a nuestro querido y frecuente invitado Vidal Llerenas, quien, como usted sabe, es un experto en asuntos económicos, financieros. Bueno, los dos son expertos en eso. Y vamos a hablar de una cosa que a usted y a mí, a todos, nos toca, nos pega, nos lastima, que ha sido llamado alguna vez el impuesto que más golpea a los pobres, que es la inflación. Y yo quisiera empezar con ustedes tratando de hacer una definición comprensible de esto de que es la inflación, porque hablamos mucho de ella y no sabemos cómo se origina, cuáles son sus causas, y si es cierto eso de que la inflación es el fenómeno económico por el cual el dinero pierde su valor, a final de cuentas. Entonces comenzamos con el registro antiguo, que es el del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, Rafael, gracias a todos los amigos televidentes. Buenos días, Vidal. Yo definiría la inflación como el incremento en precios de bienes y consumo y servicios. Y sí es el impuesto indirecto que nos pega a todos, a pobres, a ricos, a todo mundo. Y lo vemos porque los precios de lo que consumimos aumentan más que nuestros ingresos. Y entonces es un impuesto que lo que tratamos siempre es de que ese incremento en precios sea menor a nuestros ingresos para que tú incrementes en términos reales tu ingreso, y ha sido una política fallida de este gobierno federal, del PRI gobierno, desde, digo yo, la tóxica reforma fiscal del 2014 que empezó a aplicar en el 2015. Ahora, México ha tenido etapas de altísima inflación. Yo recuerdo, pues, en el gobierno, por ejemplo, de Miguel de la Madrid, había mediciones de más del 160%. Creo que en alguna ocasión, y seguramente Vidal, que lleva un registro de esas cosas, podrá confirmar hasta dónde llegó. Parece que hubo un mes o un par de meses con 200% de inflación en aquel tiempo y un crecimiento cero. Entonces era un panorama espantoso. Hoy estamos en una gran discusión por un 6 punto no sé qué por ciento, quizás casi 7, y ¿es algo manejable o no? Sí, yo creo que en efecto hay en México un tema de a veces sí sobrereacción a la inflación por el tema de las hiperinflaciones de los años 80, donde hubo momentos de más de 100% de inflación anual. Eso efectivamente generó muchos problemas. Parte del deterioro del salario mínimo pues viene de esa parte, donde el salario mínimo era una ancla para controlar precios, era esta idea de los precios controlados y los pactos, ese tipo de cosas. México después llegó a tener pues tal vez la inflación más baja del mundo en algún momento del tiempo, más baja que Estados Unidos en varios años de la primera década de este siglo. Cuando estábamos en 1.5, sí, eran 2 máximo, ¿no? En realidad era más bajo que en Estados Unidos la inflación. Eso tampoco trajo tantos beneficios, porque de repente aquí hay estos trade-off, pues, ¿no? Es decir, si las tasas son muy altas, las tasas del Banco de México, que es lo que está pasando ahorita, también un efecto en crecimiento. Llega un momento que los instrumentos para bajar la inflación tienen efectos en el crecimiento. Hay críticos fuertes, no solo políticos en los bancos, por ejemplo, de si lo que está haciendo hoy el Banco de México de subir tanto la tasa de interés, en realidad es algo que vale la pena, porque la inflación de cualquier forma va a bajar y eso está teniendo efectos en crecimiento. Expliquemos de tantito al público. A ver, ¿qué significa la tasa de interés? Es el precio del dinero, al final de cuentas. Es el precio del dinero y el Banco de México lo había subido. Las tasas de interés bajaron muchísimo en el mundo a raíz de la crisis financiera de 2008 como un mecanismo de estimular la economía. Como la economía había bajado, pues entonces se bajaron mucho las tasas de interés. Ahora, con más inflación,
se dice que la tasa de interés se tiene que subir. De hecho, el Banco de México lo ha subido. Hay quien dice que esto no es tan necesario porque en realidad hay otros factores que lo están explicando. Por ejemplo, la devaluación del tipo de cambio, la inflación en Estados Unidos, porque lo que hoy está anunciando Trump con la reforma fiscal va a ser muy inflacionario, porque la economía de Estados Unidos ya está muy acelerada. Entonces le están dando un impulso artificial que va a generar inflación. Y sobre todo, ahí hay una nota que hoy venía leyendo en el Diario Universal, el precio de los energéticos es el principal motor de la inflación en estos momentos, del gas LP y de la propia gasolina, que dicen que no sube, pero está subiendo. Entonces, esos dos factores están explicando la inflación. Los energéticos van a ser un factor constante del precio digamos, de la inflación, porque a raíz de la reforma energética lo que va a determinar efectivamente el precio de las gasolinas son los impuestos y el mercado. Y entonces, como ahora está subiendo el precio del petróleo y está subiendo el tipo de cambio, pues la gasolina es más cara. Ahora, diputado Rivera, esto del asunto de la inflación y de sus componentes, ¿no tiene algo que ver con el fenómeno de la globalización económica? Por ejemplo, ¿por qué el Banco de México sube las tasas? Pues porque la Fed mueve la tasa de allá. Sí, porque son los fanáticos viene, monetaristas los del Banco de México, bueno, que lo suben a unos niveles absurdos, creo. Porque por supuesto la economía de México no es una isla, está conectada a todas las economías, pero sí tiene que ver con lo que está pasando en otros países. Por supuesto que tiene que ver si la Fed sube o baja la tasa, y también, los capitales se mueven y por eso es que Banco de México trata de tenerlos en México. Pero mira, hablando de inflación o de incremento en precios, de repente decimos que 6 no es mucho, 6 es muchísimo porque es la más baja, ese es el índice de precio al consumidor general. No, sí pero si lo vas viendo por sector y te vas al índice de precios de la construcción, por ejemplo, pues es mucho mayor. El acero, el concreto ha subido mucho más que eso y por ende la vivienda sube más, ¿no? O si te vas a la canasta básica, no está en el 6, está en el 8% de incremento en este último año. Entonces, la comida es más cara que el 6%, y estás hablando de un 8%, ya casi llegamos a cifras de 2 dígitos. Entonces, sí es un problema, sí se le está saliendo de control. La gente de Hacienda dice, no, todo está muy bien, pero la realidad es que si le preguntas al ama de casa, no está bien. El dinero alcanza para menos y tenemos que regresar a tener niveles abajo del 3%. ¿no? Ahora, yo recuerdo que hablaba Vidal de un país donde había control de precios y control de salarios. Y era un país en donde las cosas se contenían de una manera, no sé si artificial o socialmente responsable, según se vea de quien lo diga, ¿no? Pero ahora, en esta interconexión económica internacional, México dice, yo voy a liberalizar los precios de los combustibles de acuerdo con el precio internacional. Oye, Rafael, es correcto. Yo creo que el control de precios no ayuda. Y se viene la inflación. El problema de los combustibles no es la liberación, como decía Vidal. También es la liberación. Decía Vidal, estamos hablando de tipo de cambio, porque mucho el combustible es importado. Y precio internacional y precio del petróleo que está subiendo, tiende a subir. Pero seríamos más competitivos si el impuesto especial de producción y servicio no fuera de ese volumen, porque estás hablando de que entre el IEPS y el IVA es un poco más del 30% del precio. Ahora se supone que ya se congeló eso, ¿no? Eso se va a congelar. Hacienda lo dijo hace 2 semanas. Hasta las elecciones, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, no sé, digo. Pero es un componente. Ya se congeló el impuesto, el resto no, pero sí. El impuesto efectivamente, ellos le llaman, con un eufemismo se le dicen subsidio. En realidad es que van a recaudar menos, pero vas a ver que el día siguiente de las elecciones pues va a regresar el Pero aún así, aunque lo hayan detenido por estos meses, es un 30% del precio. Ajá. Entonces es muchísimo, no somos competitivos con los combustibles de otros países. No estamos poniendo las cosas a nivel de precio internacional. No está liberado, bueno, está liberado los dos componentes que inciden en el precio, pero el tercer componente, que es una cuota fija al precio, ese está en control de precios. Eso sí, la Secretaría de Hacienda dice, es tantos pesos por litro, y ahí no hay liberación de nada, ¿no? Entonces, para mi gusto, y lo ha dicho el Partido de Acción Nacional, el impuesto es muy alto.
por eso buscábamos una reforma de reducir el 50% del IEPS, cosa que por los votos no nos dieron y el PRI se opuso a reducir esto, y por un decreto presidencial bajaron el 26% del IEPS. O sea, sí Hacienda... Sí se podía. Dijo, se podía que está Tan se ahorita podía que se pudo. un descuento por decreto presidencial. Entonces dices, a ver, ¿por qué si no lo discutimos acá los diputados? Había propuestas de bajar más del 50% o de desaparecerlo. Dijimos, bueno, pueden prescindir de estos ingresos del gobierno federal y tan pueden prescindir que sacaron este incentivo fiscal, que es un decreto presidencial, disminuyéndole una cuarta parte del impuesto de las gasolinas. Eso es cierto, pero también es cierto que el modelo de la reforma energética, que primero muy rápidamente está liberalizando el mercado de gasolinas y que segundo sustituye los ingresos de Pemex pues por los ingresos del IEPS. Es decir, a ver, quien votó la reforma energética votó este modelo en donde pues básicamente el consumidor es ahora el que paga el impuesto y las gasolinas fluctúan pues dependiendo del precio internacional. Y también como no hay refinerías, como en México no producimos combustibles, no transformamos combustibles, pues también la mayor parte de esto es importado. Entonces parte de la inflación pues sí es la reforma energética. Podrá argumentarse cosas aquí a favor, pero hoy lo que estamos viendo de incremento de precios sí tiene que ver con eso. Y por lo tanto, y es un poco el punto que decía, es la inflación no tiene mucho que ver hoy con que la economía esté sobrecalentada. Por lo tanto, yo creo que el Banco de México, y eso lo están diciendo ya varios bancos, el Banco de México hace mal en el incremento tan alto que tiene la tasa de interés. ¿Por qué? Porque eso va a generar menos crecimiento y no necesariamente va a ser el factor que baje los precios. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos rápidamente. Ya está abierta la convocatoria para el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2018. El primer lugar recibirá 150,000 pesos. Si tienes un proyecto que busca expandir las fronteras del conocimiento de las finanzas públicas y economía, participa. Para mayor información, visita www.cefp.gov.mx. Convoca el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. ¿Cuál sería, estamos hablando de este asunto, de este conjunto de síntomas que tiene la economía, que llamamos, lo englobamos para que sea esférico, en inflación. ¿Cuál es ya se analizaron aquí uno de los principales componentes de que haya una diferencia entre el valor del dinero y lo que el dinero puede comprar? Y esa brecha de... Pero, ¿cuál es la diferencia entre inflación y simple carestía? ¿O la carestía es un síntoma de la inflación? No, la carestía es la escasez de un bien y un producto. La inflación es el incremento de los precios de este bien, que bueno, pueden ir ligados que por el precio no haya abasto y haya carestía también, ¿no? Pero son dos conceptos completamente diferentes, Rafael. Yo lo que digo es que se tiene que corregir, tenemos que volver a tocar una reforma fiscal, porque hay diferentes acciones a realizar. Por supuesto, una es la disminución del precio de combustibles vía disminución del IEPS. Eso abonaría a tener una inflación o un incremento de precios menor de lo que hemos venido sufriendo. Por otro lado, lo que decía Vidal, por supuesto, si bajas la tasa de interés de Banco de México, también abaratas el costo del dinero y traes un crecimiento económico que nos ayudaría al incremento en precios porque habría más oferta, más producción. Y yo empezaría desde la Cámara revisando la reforma fiscal sobre pretexto de lo que está sucediendo también en Estados Unidos, ¿no? Que hay que ver el componente neto que tanto va a beneficiar a los americanos y cómo nos va a afectar a México. Yo les comentaba esto de las reformas fiscales y todo lo demás, y el ejemplo de aquellos años de los 80, con inflaciones que llama Vidal hiperinflaciones, porque en aquel tiempo no existían estas condiciones derivadas de lo que Acción Nacional siempre llamó la tóxica reforma fiscal. Allá había otras toxicidades, que pues, según los números, aquellas eran mayores que estas. ¿Cuáles fueron los factores de aquellas hiperinflaciones y cuáles son los riesgos de que esta inflación en crecimiento se convierta
en una robusta hiperinflación que nos arrolle y nos estanque otra vez? Bueno, complicado que pueda haber una hiperinflación, tendrá que haber algún tema pues de un gran déficit de finanzas públicas, realmente mayor, no lo veo. Podría haber, puede ser que por algún tiempo siga siendo difícil bajarla a los niveles anteriores, eso puede ser. Me preocupa mucho Estados Unidos porque la reforma fiscal de Estados Unidos va a generar más inflación y muchos problemas, entonces por ahí pudiera haber inflación importada. En aquellos años había una combinación de un ambiente recesivo mundial muy fuerte en los años 80, con grandes déficits públicos y falta de financiamiento mundial, digamos, era una gran crisis económica. Por cierto, si Estados Unidos sigue en el mismo camino con una reforma fiscal que lo que va a hacer es aumentar en déficit, a lo mejor en unos años volvemos a los escenarios de los años 80. Uno de los problemas de Trump es que puede, justo con esta idea de que si tú bajas los impuestos generas más ingresos, que nunca ha sucedido, le puede pasar como a Reagan y generar un gran déficit fiscal en Estados Unidos y por lo tanto una gran crisis mundial, pero no estamos ahí todavía. Yo creo que... Y luego lo que pasó en México es que parte de la inflación sí se bajó con la apertura comercial. O sea, la economía se empezó a abrir y entonces fue más barato pues importar y eso tuvo otras consecuencias, ¿no? Perdón, Vidal, y acordémonos que en aquella época el gobierno federal era el dueño de la maquinita. Entonces echaban a andar la maquinita, imprimían más circulante y eso también aumentaba los precios. Hoy ya no puede hacer eso el Bueno, gobierno más, federal. sí y no, ¿eh? La maquinita sí, a ver, hemos financiado, pues no sé, en estos años que hemos sido diputados, pues unos 400,000 millones de pesos de remanente de operación de Banco de México. Es decir, en realidad sí hemos usado la maquinita, ¿no? La ortodoxia... O sea, ese dinero, como en el caso Corral... los remanentes del Banco de México entrando a la economía, pues es como si estuvieras echando a andar la... Es decir, como en el pero caso... hay un respaldo como en ese dinero. ¿Como cuál? No sé, o sea, ese dinero no proviene de la pura maquinita. Como en el ¿no? caso Corral, la capacidad, digamos, lo técnico de Hacienda se termina en ciertos momentos. Pues no, ¿cuál es el respaldo? No hay un respaldo fiscal, no vienen de los impuestos de alguien, ¿no? No, pero no es dinero de aire, es dinero que salió ¿de dónde? de un intercambio de De dólares. las reservas. De las reservas. reservas. Y cuando el Banco de México ha dado, es decir, a ver, tiene más dinero el Banco de México, entonces tomas las ganancias. Y cuando bajó el tipo de cambio, pues no reconociste la pérdida. Sí. En realidad no, en realidad te estás financiando con el Banco de México y con la emisión de dinero. Tampoco creo que suceda nada, digamos, ¿no? Yo creo que son en niveles razonables. Manejables. Pero sí se echó a andar la maquinita. Es decir, el déficit, su equivalente, público, pues. el déficit público lo bajamos en parte porque usamos activos del Banco de México. Bueno, como cuando se usaron activos en la Comisión de Cambios para contener el tipo de cambio. Pues es una forma de meterle dinero que no es tuyo a un mercado que es de los pero hoy hay especuladores. un Banco Central que puede controlar mejor que si el secretario de Hacienda es dueño de la maquinita, lo cual no nos va a llevar a un escenario como los años 80, ¿no? Eso fue lo que pasó en los 80. Entre otras claro. cosas, ¿no? En el contexto mundial, como lo mencionas, pero sí. Ahora, a mí, Los a grandes mí, déficits públicos, es decir, el enorme déficit a mí, público. a mí me llama mucho la atención que en el lenguaje económico se hable tanto del internacionalismo económico, porque escuchando lo que dice Vidal, pues hagamos lo que hagamos, pues vamos como cola de papalote. El Sí, papalote hay una dependencia. y la cola pues vuela con el papalote. Hay una ¿no? dependencia real entre la economía americana y la mexicana. O sea, somos el principal socio comercial, la Pero de mayoría de veras los flujos somos de socios capital. comerciales o nomás somos aparentes aliados en un tratado que se está cayendo. Porque eso de socios, pues yo no sé de qué somos socios, si no le... Ellos consumen lo que producimos. Si nos subieron las Entonces son aranceles, clientes, nos sí, subieron son los socios. aranceles de las lavadoras ayer, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque amanecieron con ganas de hacer. Las lavadoras y las Los paneles cosas solares. de energía solar. Sí, pero ese es... ¿Quién va a pagar eso? Los americanos. Y nosotros que los producimos. Pero No, ellos nosotros tienen, nos afectan pero el ellos tienen empleo, con qué ¿no? aguantar. Ellos tienen con qué aguantar. Pueden aguantar todo. No siempre. Como me Rafael, decía, no siempre. me decía el otro día un gringo un poco cínico. Me dice, mira, nosotros en el último de los casos podemos vender la luna porque es nuestra. No, eso no es tan cierto. Bueno, eso decía el gringo. En realidad, yo creo que es un mal diagnóstico de Trump.
Pero en esta locura de Trump, pues sí puede haber consecuencias económicas muy serias. Y las consecuencias económicas de allá, Pues diga lo que diga el doctor Carstens, no pegan acá. de quien me acuerdo ahora que estoy ronco, que una gripita, Sí. pues la gripita ya, antes de que, cuando él se fue, la inflación estaba en 4, ahorita está en 7. Sí, por muchos factores, por el tipo de cambio, por los energéticos, y ahí es donde la crítica sí debería ser si el Banco de México debería seguir subiendo las tasas cuando los factores que generan la inflación no tienen que ver con el sobrecalentamiento de la economía. Bueno, para la próxima bloque, yo creo que vale mucho la pena pasar de lo que es este diagnóstico del por qué ocurre la inflación a la receta de cómo bajarle la fiebre al enfermo. Si comparáramos con que la inflación fuera la temperatura del cuerpo económico, está subiéndole la temperatura, le puede dar meningitis, se puede morir. ¿Cómo le bajamos la calentura sin parar la maquinaria, que fue lo que se hizo al principio, ¿no? Estancamiento económico, pues en la quietud no hay inflación. Pero bueno, no sé, nos quedan de este bloque 3 minutos, podríamos empezar con ese planteamiento. Yo creo que la inflación va a bajar sola, ¿no? Eso no me preocupa tanto. Sí preocupa el momento, porque efectivamente a medida que pasa el tiempo, pues hay más consecuencias. Ahora, el problema es que hay cosas más estructurales que siempre van a generar estos fenómenos, porque, por ejemplo, en el tema energético, pues dependemos muchísimo de Estados Unidos, entonces, por lo tanto, cuando se evalúa el tipo de cambio, pues aquí hay un tema muy importante energético. Hay otros problemas de crecimiento, distribución del ingreso, etcétera, que también se van a reflejar en los temas macroeconómicos. Finalmente, una economía que incluso cuando se devalúa el tipo de cambio no logra incrementar sus exportaciones industriales porque solamente maquila. Es decir, hay problemas estructurales en la economía mexicana que eventualmente se reflejan en estos problemas. La inflación como problema terminará en unos meses seguramente. Sí, esto no quiere decir que al bajar la inflación bajen los precios. Bajen los Simplemente precios, ajá. Se incrementarán Ya no van a menos, subir, ajá. se incrementarán menos de lo que se han venido incrementando. Sí. Pero sí se corrige, cada mes se corrige porque, de hecho, en enero o febrero se va a corregir contra el incremento de precios de gasolinas que hubo en enero del 2017. Ahí viene un ajuste a la baja importante. Y coincido con Vidal, el tema inflacionario es manejable, lo que hay que hacer es el cambio estructural de país. No podemos estar dependiendo de una sola economía como Estados Unidos, hay que diversificarnos. Por otro lado, yo soy fiel creyente que hay que bajar los impuestos para incentivar la inversión y generar los empleos que están demandando los mexicanos, ¿no? Y por otro lado, el gobierno tiene que bajar el gasto. O sea, lo único que hace al aumentar los impuestos y la recaudación como la hizo en esta administración el gobierno federal es quitar el dinero a la economía y decir el gobierno gasta mejor que la iniciativa privada. Y eso se ha demostrado que no es así. No ha generado el crecimiento que está demandando los mexicanos, ¿no? El ingreso del gobierno solamente es una transferencia de manos de los particulares al sector público. Y hay que dejarlo en los particulares porque ellos gastan mejor, invierten mejor y generan los empleos que el gobierno no puede generar. Bueno, pues vamos ahora a pedirle su colaboración a don Miguel Reyes Razo y cuando él termine y después hagamos una breve pausa, regresamos porque no podemos olvidar que estamos en tiempos electorales y que cada uno de ustedes representa una visión económica, digamos, si no opuesta, al menos distinta, Morena y de Acción Nacional. Y a lo mejor ustedes ya oyeron por ahí cuáles son los proyectos económicos de sus organizaciones políticas para el próximo gobierno federal. A ver qué nos pueden compartir. Los desafíos locales y globales del campo requieren de la participación de todos los sectores. Por ello, la Cámara de Diputados, a través del CEDERSA, convoca al segundo Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria. El primer lugar obtendrá 50,000 pesos y la publicación de su trabajo. Informes en www.cedersa.gov.mx. Fecha límite, 2 de julio. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. A mediados de 1981,
Mientras paseaba por la Quinta Avenida de Nueva York, encontré frente a un escaparate de una tienda llamada Plymouth al escritor argentino Jorge Luis Borges. Al verlo le dije, soy Miguel Reyes Razo, soy reportero de tal periódico de México y me encantaría platicar con usted, maestro Borges. Y en la plática que tuvimos al día siguiente, me contó entonces que antes un crimen pasional, un asesinato, daba en Tucumán, por ejemplo, daba para hablar años y felices días de aquel suceso. Hoy, apenas unos minutos nos conmueve un crimen. La violencia tal parece que estamos tan acostumbrados a ella, dijo Borges en aquella ocasión en 1981, en esa inolvidable plática. Hoy estamos en el año 2018 y tal parece que aquellas palabras que me dijo en Nueva York el escritor argentino Jorge Luis Borges es nuestra realidad cotidiana, constante, permanente, dolorosamente presente en la vida mexicana actual. Y que nos sobresalta, nos conmueve, nos encierra, nos volvemos herméticos, nos volvemos desconfiados, tenemos temor. La violencia, y hay muchas clases de violencia. La violencia ahora dicen, cosa de sociólogos, cosa de criminalistas, cosa de estudiosos del comportamiento humano que nos hablan de la violencia intrafamiliar. Pero hoy, todos los días y a toda hora y minuto por minuto, sabemos que en el territorio nacional alguien con gran saña o como un genio del mal se dedica a matar, a matar, a matar y matar, indiscriminadamente. Se mata a jóvenes, que es dolorosísimo, es doloroso que muera alguien en forma violenta, pero que mueran jóvenes porque entraron en una espiral de la violencia, ir a buscar dinero indebido, ir a dedicarse a comercio ilícito, ir a ser mensajeros del mal, sabedores de que ese podía ser su destino. La sociedad se entristece, se enluta cuando ve que hay un crespón, que hay una sombra de muerte permanentemente sobre ella. ¿Quién es el culpable? ¿Dónde está la etiología? ¿Cuál es el origen de esta enorme violencia que nos consume? Y hemos llegado ya casi a no asombrarnos, a decir, qué barbaridad, hombre, qué pena, y ahí queda todo. No hay una organización, por más que sí, algunos que han sufrido, como la señora Wallace, la pérdida de un hijo, como otros, aquel hombre Martí, que también fue víctima del secuestro y muerte de uno de sus hijos, que se hayan preocupado sinceramente y que la Corte, por ejemplo, los grandes juiciadores, los propios senadores, los propios diputados, los encargados de hacer buenas leyes, estudiasen el fenómeno a fondo, el fenómeno de la violencia, el fenómeno del crimen, el fenómeno de la falta de respeto a la vida humana. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué tampoco la religión ha servido gran cosa para, como se decían antes, por el temor a Dios, nos hiciera más considerados con el prójimo? La violencia nos invade, la violencia está a la vuelta, bueno, ¿qué digo a la vuelta? Saliendo de nuestra propia casa, podemos tener un triste fin. Es la hora en que este tiempo de elecciones, en que vamos a oír hasta el aturdimiento muchos mensajes y muchas voces, y muchos mensajes y muchas promesas e infinidad de pseudocompromisos, y vamos también a tener que recibir noticia de teorías y de hipótesis y de grandes ensayos que formulen qué nos pasa y que nos digan por dónde está la respuesta. Pienso que está en cada uno de nosotros, en recuperar el afecto por sí mismo. Esto que decía Jaime Torres Bodet, yo muero cuando un hombre muere por la bala disparada por la mano de otro hombre. Volver un poco los ojos atrás, a los ejemplos de los abuelos, a la plática familiar, a cómo se conversaba y cómo se veía, a los libros de la escuela, a los libros de D'Amicis, en Sangre Romañola, por ejemplo, se nos crean todos los libros de texto con los que uno creció, se ponderaba la virtud, darle valor a la virtud, darle valor a las buenas acciones. Nadie puede ser un santo, pero tampoco podemos vivir en un mar de sangre chapaleando entre las malas noticias de la muerte, la sangre y más sangre.
Cosa también de los diputados. Habría que exhortar, ahora que va usted a votar el próximo julio, que sus diputados, que sus senadores se ocupen realmente de hacer leyes prácticas, reales, porque ¿de qué sirve decir que lo pueden meter 100 años a la cárcel si ni siquiera lo detienen en la esquina? Si nadie investiga quién le pegó a Lucas, como decía mi mamá. De suerte que es preciso volver cada uno en forma intrínseca, personal, hacia la ruta de consideración y preguntarnos por qué la violencia, qué hacer para, con mejores armas, con las de la inteligencia, combatir la violencia. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bien, muchas gracias a Miguel Reyes Razo por su participación en este espacio y les pedía yo a los diputados Rivera y a Vidal que nos hicieran el favor de, bueno, ¿qué va a pasar en el próximo país que vamos a tener? Porque pues, este país se inventa y se reinventa cada 6 años, a veces hay ciertas continuidades, a veces es una línea discontinua y a veces es una línea que parece sismógrafo, no sabemos bien qué es lo que está pasando. Pero en cada uno de sus partidos, en Morena y en Acción Nacional, pues debe haber pues, una idea básica sobre qué hacer con la economía. Entonces, platíquenos, ¿ustedes qué quieren? Si me permites, mira, yo empezaría diciendo lo que dijo Einstein. Y no pregunto por Fox y por Calderón, porque eso ya pasó. A ver, Sí. para adelante, ¿qué propone Acción Nacional? Yo diría lo que dijo Einstein. Loco es aquel que haciendo lo mismo y repitiendo lo mismo espera resultados diferentes. O sea, lo que quiero decir, hablando de economía, es que hay que cambiar. Lo que ha venido sucediendo, la continuidad, nos va a llevar a tener el mismo resultado. Por eso hoy nuestro candidato y en la plataforma del Frente está hablando del ingreso básico universal. ¿Sí? A ver, explíquenos eso, porque yo... El ingreso básico universal entiendo. tiene que ver con que por el simple hecho de ser mexicano tengas un ingreso que el gobierno te da para tener suelo parejo. Hoy un gran problema en nuestro país es la distribución del ingreso, las grandes diferencias entre que muy pocos tienen muchos. Pero ¿cómo se va a hacer eso si se quieren reducir los impuestos? Es Bueno, decir, quien ha gastando propuesto eso mejor. en el mundo quiere tener impuestos más altos, digamos, ¿no? Aquí hay de dos, o van a destruir entonces las instituciones de seguridad social que hoy existen, si no, no va a ajustar. No, hay que hacer una fórmula correcta. Como ustedes lo han porque votado hoy- en estos años, porque hoy va a gasta haber mal más el gobierno. Ustedes Hoy han gasta acompañado mal. al gobierno en todos los presupuestos, ¿no? Todos los han Sí. votado puntualmente. con nuestras reservas, como el IEPS, que no lo votamos nosotros a favor. Sí lo votaron, pero bueno. La ley del IEPS sí lo votaron a favor. No, pero nos reservamos el No, incremento ese. no. Y ahí está en la tribuna, Ahí está ya la están las tribuna y pruebas, todo. pero esa es una gran mentira que Morena siempre lo ha No, dicho, ahí que está. todos jalaron Vean- menos ellos, ¿no? ¿Cuál fue la última votación de la ley de IEPS? En lo ¿De la ley de general, IEPS? a favor, en lo particular, no, ni siquiera nos una voto en reservamos particular. eso. Fue una minuta del Senado que nos regresaron, ni siquiera fue a comisión. En las leyes de y ustedes ingreso la votaron. siempre se ha votado en lo general y nos La ley reservamos el último Pero- momento que se votó, la ley Pero de vuelvo IEPS a la propuesta, en la Cámara de Diputados. porque hay quien dice no alcanza el dinero. O sea, ponen pretextos para seguir haciendo las cosas Pero, igual. a ver, ¿cuánto vale el derecho de ser mexicano? Que yo no sé si sea un derecho, es más, no sé qué significa eso de ser mexicano, así, en términos de que acabo de nacer, deme mi dinero. Sí, habría que analizar Somos cuánto se le da a un 130 menor de edad, millones de personas. cuánto a quien ya tiene una pensión, ¿Cuánto? ¿Un cuánto peso al diario? ciudadano. O sea, todavía no tienen la A ver, propuesta. Pues. No, Un se peso está trabajando diario, los 10 números, diarios. pero empecemos a platicar con la idea, porque si la idea nada más por ser diferente es rechazada, pues no hay forma de llegar a los la idea números, es ¿no? buena, hay que ver efectivamente cómo financiarla y definitivamente tiene que ver con más impuestos. Ahora, Y yo definitivamente pregunto, tiene que no ver puede con, ser con- A ver, con Vidal, igualdad. ¿por porque qué la hay una gran idea es diferencia, hay una gran... ¿por qué los programas sociales son buenos? ¿Por qué? ¿Porque somos de generoso corazón? Porque redistribuyen y entonces hay que ver cada programa si efectivamente cumple su objetivo de garantizar un derecho. Y hay unos de que son buenos y hay unos que no A funcionan, ver, también hay que ¿le decirlo. van, Hay le van a algunos que dar son buenos, funcionan. pensión universal a Carlos Slim? Sí, Y a claro, mí, sí es mexicano, sí, y también. y la misma. Sí, también, la O sea, misma. es lo único en lo que voy a ganar igual que Sí, Slim. porque es más caro estar viendo si tú la ocupas o no la ocupas, la burocracia, el costo de administrar es más caro que decir,
¿Qué es el 2%? ¿Cuánto cuesta? A ver, Eso ya se riesgo hizo. Por ejemplo, López Obrador en la Ciudad de México fue el primer gobierno que estableció una política de esta naturaleza. Dio un ingreso universal a todas las personas mayores de cierta edad. En ese momento, bueno, la gente se rascaba las vestiduras, decían que era Sí, un claro. populista y todo. Y ahora los otros partidos pues se suman a la propuesta de López Obrador. Si se quiere esas políticas... No, la propuesta pues no es mejor, de López Obrador. Pues mejor López Obrador. López Él es- Obrador hizo un él es el experimento que lo con ha los hecho. ancianos. O sea, el ¿no? único lugar en la Ciudad de México en donde existe eso es aquí. Porque Y hoy lo ya hizo. es general. Nosotros proponemos también que Bueno, además ya de de eso... Sol ya lo tiene. Y además- tiene un ya lo costo tiene. burocrático Ajá. impresionante, Si alguien que cambió es mayor la política al social, 2%. es López Obrador y ahora Oye, enfrente se suma a las políticas es como- de López Obrador. es No como lo ha dicho, el ingreso haciendo- básico López Obrador no haciendo- lo quiere. Haciendo una pequeña digresión de esto, de la, Ya todos somos de López Obrador. del gobierno, Hasta Gaby Cuevas. el gobierno dadivoso, ¿no? El gobierno dadivoso, el gobierno protector, el maná, el gobierno maná que yo le llamo. Ahí está el rollo de la reconstrucción post-sísmica. Que no se ha hecho nada. Pero ni en la Ciudad de México en la ni Ciudad de afuera. México. Bueno, la Ciudad de México el gobierno no se para. Nada. Pero No, Meade yo no sé, pero- proponía créditos y cosas así a gente que se le cayó su casa. Bueno, pues entonces, ¿por qué el gobierno tiene que construirme mi casa que se me cayó con un temblor? Porque Yo no sé. Yo por sí, qué. porque es un A ver, riesgo. Es decir, una de los objetivos del gobierno es apoyar a personas que están en una situación vulnerable, que quieren, que tuvieron un riesgo Pero distinto. no y el resto cubrieron de- su patrimonio. Yo estoy en contra de que No, se le no, yo construya. creo que sí. Pues hubieran contratado un Podríamos- seguro y el seguro les hubiera No, dado su porque no tenemos un buen mercado de seguros, No, habría no, que no. decirlo. Y Entonces- también habría efectivamente que establecer programas distintos con distintos niveles de ingreso, etcétera, ¿no? Son pero, cosas pero la diferentes, sociedad es como, o sea, y esto es la idea básica, está a favor del seguro universal, estás a favor de esto, que es esta idea de Rawls, ¿no? Que es el velo de la ignorancia, digamos, ¿no? Como tú no sabes qué va a pasar en tu vida, el Estado sirve como un asegurador de última instancia. Atrás del ingreso mínimo está Rawls, por No, ejemplo, y claramente el esas ingreso ideas. básico universal tiene que ver con suelo parejo. Bueno, esa es que todo una de mundo las cosas tenga que al ustedes menos para proponen. sobrevivir. Y la otra. Ahora, nosotros lo que queremos sí es una política económica distinta a las que han tenido el PRI y el PAN, que han votado lo mismo. El PRI y el PAN compartieron hasta el secretario de Hacienda, que ahora es el candidato presidencial del PRI. Y no hubo sabemos una bien gran si del PAN. una gran estabilidad macroeconómica. Bueno, también entonces hay que ellos decirlo. representan lo que pasó. Nosotros queremos que, por ejemplo, se invierta mucho más. Tenemos uno de los índices de inversión pública pues más bajos del mundo. 1.3%. Ustedes aprobaron una ley de ingresos en donde la deuda es más que la inversión, por Yo ejemplo. lo único que te puedo decir que el PAN gobierna mejor en términos económicos porque los estados gobernados por Acción Nacional son los que tienen Pero mayor crecimiento, Mide era el mejor calidad de vida, Por y ejemplo, pongo Mide era el Querétaro, secretario de Hacienda, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato. Aguascalientes, bueno, Aguascalientes viene de un gobierno del PRI ¿Quién? que mantuvo estabilidad Primero era del económica. PAN, se cambió el PRI y regresó Bueno, al al PAN. que era del PAN le metieron al bote. Ya no se sabe, ¿verdad? Tan no les Luego lo gustó el PRI sacaron que del bote. regresaron con el PAN, igual que en Querétaro. Es el ¿no? PRIAN, que es el Querétaro. PRIAN. Es el PRIAN que dice. Pues sí, pero son los estados que más crecen, que más empleos llegan y donde más mexicanos quieren ir a vivir. Entonces, tampoco la hemos hecho muy mal los gobiernos de Acción Nacional. Aunque ¿no? te ardan los ojos. En Sí, Querétaro. aunque les hagan esa travesura, ¿no? Fue travesura. Pues yo digo que sí, Y en la aunque reforma Narro dice fiscal, que no. Por ejemplo, la reforma fiscal que tú hablas, pues creo que el PRD era el que la proponía, ¿no? O sea, el que defendía la tóxica reforma fiscal, esa famosa, Pues pues el eran PAN- los del el PRD. PAN ahora- la votó en contra, ¿eh? Pero ahora, ¿cómo va a El PAN pasar? la votó en contra. En el frente, ¿cuál va a ser la política fiscal del frente? ¿La del PRD o la del PAN? Nos vamos a poner de acuerdo como nos hemos puesto de Ajá. acuerdo para recuperar la Ciudad de México también con No, Alejandra no, Barrales, ¿eh? ni de Nadie broma. creía que nos íbamos a poner de acuerdo, decían era el agua y el aceite, y ahí estamos, íbamos encabezando las encuestas. Pero ahí Bueno, cómo va a estar, pues, es que yo a mí sí me queda la duda. El agua y el Porque aceite se porque pusieron unos de acuerdo, ponen una cosa pues. y otros- Pero a la hora, por ejemplo, ya de ponerse de acuerdo, ¿qué va a prevalecer? ¿No? A mí me preocupa. El beneficio porque- de la gente, el beneficio ¿Y de la eso gente. en qué concreto? ¿Más impuestos o menos impuestos? Porque el Por PRD supuesto. quiere más impuestos. Bueno, habría que ver si les alcanzan sus votos, ¿no? Porque también es una democracia. Entonces no los van a pelear a los del PRD. No, claro que sí, se les va a escuchar como se les ha escuchado hasta ahorita. No más escuchar. La primera gran propuesta económica del frente, por así decirlo, no solo del PAN, es El ingreso la básico pensión universal. universal, el ingreso básico universal. Cualquier o sea, cosa que eso sea. la utilidad crematística de nacer en México. Sí,
Sí, sí. Ok. Y hay experimentos que se han hecho en muchos lados del mundo que han funcionado. ¿Cómo en dónde? Como en la India, como en África, como Muy en el mismo poco. Londres. No de esa forma. No general. Más tipo como, López Obrador como pruebas, a un sector como pruebas, de la, así de la es, población. a pruebas. Pues es que López Obrador es el que ha puesto a la gente en México y la sigue poniendo ahorita. Entonces, pues, lo que hacen los demás partidos es ver qué hizo López Obrador y luego van y hacen. O sea, el señor López es el salvador de México. No, yo nomás estoy diciendo No, que hizo es que hizo el una Mesías propuesta. que estamos Hizo esperando. una propuesta como esa y la implementó en un gobierno. ¿Por qué los gobiernos del PAN no la han implementado, por ejemplo? Bueno, yo te puedo decir dónde están los gobiernos de Acción Nacional, en los primeros lugares de crecimiento económico del país, en los primeros lugares de empleo. Ahora, Todo el no mundo hay- quiere ir a vivir a Querétaro, No hay una Aguascalientes, especie de, Guanajuato. no hay una especie de carrera propagandística detrás de todas estas ofertas redentoras. Yo me imagino en el cuarto de guerra de un partido cualquiera decir, oye, López Obrador ya le dio pensión a los viejitos, a las madres solteras, a los chavos de secundaria. Y le a los quitó el que no presupuesto a tienen seguridad libros. y la inseguridad Y- creció en la Pues no es Ciudad de cierto, México. no. Entonces son La unas seguridad por de Ciudad de otras. México creció ¿no? con Mancera. La inseguridad De creció López con Mancera. Obrador, ¿eh? Desde López Con Obrador. Mancera Con se López duplicó- estaba todo no, muy abajo, ahí es donde ¿no? mejoraba la seguridad. Sí. Con Mancera se duplicó el número de homicidios. ¿no? Entonces- En aquella época eran los mismos, Ese es ¿no? el trabajo del En frente. aquella época eran los mismos. Entonces ¿no? dice, No era del PRD. entonces dice alguien en el Pero cuarto de ahorita guerra. Mancera No, es del en aquella frente. época eran Ahorita los Mancera mismos. dice que va a ser el primer ministro. Que cuando gane, eso dice Mancera. No, y, no. y él duplicó los homicidios en la Ciudad de México. Él no los duplicó. Bueno, duplicó su Él gobierno. no se va a matar Él no gente. hizo nada en la policía y entonces se duplicaron. Durante su gobierno, la policía regresó a formas de trabajo que no garantizaron la Empeoró seguridad. mucho la inseguridad. ¿no? Sí. Uno que está todo el No tiempo- tenían a Manuel Mondragón, pues, Uno que que está todo estaba el tiempo en la trabajando. Ciudad de México con los electores, se da cuenta que lo primero que dicen es eso, cómo se incrementó en los años de Mancera la inseguridad. Es la principal demanda que tiene la gente. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a la última fase, porque solamente tenemos una de las ideas básicas así de la nueva economía Vamos a escuchar las nacional. propuestas. Ahorita lo Vamos a vemos. escuchar algunas otras. Ya está abierta la convocatoria para el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2018. El primer lugar recibirá 150,000 pesos. Si tienes un proyecto que busca expandir las fronteras del conocimiento de las finanzas públicas y economía, participa. Para mayor información, visita www.cefp.gov.mx. Convoca el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Muchas gracias. Estamos analizando para que no se repitan los fenómenos que generaron la inflación y siguiendo a don Albert Einstein, no queremos resultados diferentes haciendo las cosas igual. Queremos hacer cosas diferentes para tener diferentes resultados. Y eso lo quiero asociar con este asunto de que dijo hace un rato Vidal Llerenas que México no tiene una capacidad industrial transformadora de productos petroquímicos. Bueno, petrolíferos, ¿no? No hacemos gasolina, la compramos hecha porque 70%. porque no podemos, porque no sabemos. Pero una de las propuestas de Morena es construir 5 refinerías de petróleo en este país. ¿Cuánto tiempo tarda en construirse una refinería? Depende, hay técnicas ahora y tecnología moderna para poderlo hacer más rápido y más barato, y también es posible adecuar las que ya están para su máxima capacidad. ¿Por qué no trabajan las refinerías en su máxima capacidad? Pues porque le cargaron a Odebrecht arreglarlas, ¿no? Yo creo que hay problemas más de fondo, Bueno, como el ese es uno, sindicato. ese es uno. ¿no? O sea, También, mientras es un no problema. modifiquemos el contrato colectivo de trabajo de Pemex, no va a funcionar, así traigas la mejor tecnología. ¿no? Es un problema y bueno, ahí y está por Romero eso- de Champs en y- todos los mitos del PRI para... Sí, y por eso Pemex decidió mejor comprar el 50% de la refinería de Houston que nos provee, y bueno, somos dueños de parte de la productora
de donde estamos trayendo el combustible. Pero es mejor que los Sin empleados estuvieran embargo, aquí y no antes de traer en la mejor Deer tecnología, Park. hay que modificar el sindicalismo mexicano. Si no, O sea, no lo tiene- mismo que pasó con Luz y Fuerza que pase con el sindicato Bueno, petrolero. ahí lo vemos, ¿no? Sus mismas prestaciones, no les importa si el ingreso sube o baja. Y ellos con la siguen corrupción ganando, tipo Odebrecht y con que la hay, corrupción, pues, claro. te digo, a ver, ¿a quién le encargaron arreglar las refinerías? Pues a nomás Odebrecht. una, ¿no? La de Cadereyta, La una. de, según yo, la de Salamanca. Pero No, efectivamente, pero la cuando- corrupción, y olvídate Odebrecht, la corrupción en general, ha dañado a México. ha dado México y en particular ha dañado a Pemex en estas administraciones. Segundo, Hasta el Papa dijo de necesitamos, Odebrecht. necesitamos reactivar la inversión pública. Necesitamos sin tener política industrial. Necesitamos darle a todos los jóvenes la oportunidad de tener estudios y permanecer en los estudios. Eso puede incrementar de manera importante la productividad de la economía. Sí tenemos que pensar las cosas de manera distinta a como lo pensaron los gobiernos del PRI y del PAN. Tenemos que ser responsables en materia de finanzas públicas, no lo fueron. Estos años y con los votos del PRI y del PAN, la deuda subió de 35 puntos del PIB a 50. El mejor manejo de la deuda Al fue con los 50. gobiernos de Acción Nacional, como que no lo fueron con Fox, se pagó, Pero tuvimos Mitt- pero superávit, Mitt era el tenemos secretario de reservas, Hacienda. con Calderón la economía estuvo estable, crecieron las reservas, o sea, las finanzas públicas se manejaron impecables en Pues, los pues gobiernos mira, de Acción el Nacional. crecimiento de la deuda empieza en el año 2009, es decir, la segunda parte del gobierno de Felipe Calderón, cuando Mitt era el secretario de Hacienda. Y era muy, no, Mitt Por- fue el último año. El último año, y, sí. y Cordero lo manejó bien y tuvimos... Ahí empezó a subir la deuda. Y tuvimos un porcentaje muy manejable de 30 bajos, no 50 bajos como estamos ahorita, y la economía creció. Y luego la deuda incrementó Entonces, con los votos del PRI y del PAN aquí en la Cámara de Diputados, ¿o no? Es que Vidal, ¿O no? Bueno, ¿votaron o no te votaron? quedas anclado en la votación, Ay, del trabajo del gobierno panista y el resultado. Y olvídate de la votación, que la votación hoy no nos alcanza ni a Morena, ni al PAN, ¿Y ni entonces al por qué PRD. votaron ustedes Tiene por la eso? mayoría el PRI y sus aliados, y por eso ha sucedido En lo el que ha Senado no, en sucedido, el Senado no. Aquí en la Cámara donde estamos hoy en día. Entonces, yo me voy a los resultados, y los resultados, por supuesto, que fueron mejor en la administración de Calderón que en la de Peña. ¿no? Aunque Calderón ya y, no que está en van, el PAN, ¿verdad? y que van a ser... ¿Y cómo? Calderón Oye, entonces sigue a lo siendo mejor- panista, y entonces a lo mejor consejero Margarita nacional. es mejor candidata Margarita no que está en el Anaya, PAN, por pero ejemplo. Margarita no gobernaba, gobernaba Calderón. Y lo que va a ser mejor va a ser cuando Ricardo Anaya llegue a ser presidente de México. Eso también te lo puedo asegurar. ¿Eso lo crees así Sí, realmente? sí, que- estoy que va a ser convencido. Va a tocar la guitarra y va a cantar con el También niño, en su No, el rato que toca la libre. guitarra es Juan. Es Juan. Él toca los No, teclados. también la guitarra con el niño este que baila, él también toca. No, era playback. Es habilidoso, sí, también. Era es playback y habilidoso. aunque sea multitask, era playback. Unacceptable. A ver. Pues, Eso pues es- ojalá hagamos alguna propuesta de Anaya, porque lo que va de las precampañas, Ya cero dijimos, cero el propuestas ingreso de- universal es de Anaya. propuesta de Anaya y no hemos ninguna propuesta No. de López Obrador más que criticar y criticar Todo- y criticar. es al revés, a ver. Bueno, Lo que López eso- Obrador lleva haciendo propuestas 15 años. Inventos. Las campañas Bueno, Ocurrencias. Pues, es lo que él Esas no son propone. o propuestas. copiarle ideas a López Obrador o criticar a López Obrador. Eso es lo que hay en las campañas. ¿no? ¿Por qué? Porque va ganando por 15 puntos, pues, ¿no? Pues es normal. ¿Dónde? Ajá, pues en todas las encuestas. Hasta las No, del PRI, no, por supuesto que no. El Frente va en primer lugar. Pues no. Y es lo que les duele, que los del PRD que apoyaban al señor López en el pasado, hoy están apoyando a Ricardo Anaya. Pero sí hay en el PRD todavía militantes. ¿o? Sí hay, bueno, ahí veremos el resultado, ya verás, ya verás. Bueno, yo de antemano Poquito, ¿sabes? digo que a mí las encuestas casi nunca me han dicho nada. Sirve de guía para ir bien. Yo no creo las Depende de encuestas. quién las haga, porque hay mucho haga. Pues, también mira, que por se ejemplo, presta, ¿no? La más reciente que publicó hace poco, la semana pasada, El Economista, creo La que de fue, Roy. ¿no? Que la hizo Roy Campos, que es una persona que creo yo que es un tipo serio. Y bueno, pues daba ahí los datos que ofreció y ponía a Andrés 15 puntos arriba de los demás. Por eso habría que ver, Que coincide con otras. No sé lo que pasa la pero semana si ves que la de entra, Buen ¿no? Día, Puede no es cambiar, así, puede ¿no? cambiar. Entonces depende quién es la casa encuestadora, Mendoza Blanco Asociados En no dice lo promedio, mismo. López Obrador tiene unos Entonces, 10 puntos más que los demás en promedio. Yo me acuerdo cuando, En el sureste. No, cuando en En promedio. el perdió, norte, de la Ciudad de México para arriba, no existe el una de señor las López. veces que perdió No Andrés existe. Manuel, Claro que sí existe. había ganado con Covarrubias y había perdido con todas las demás. Entonces dices, bueno, pues Habría que ver ahorita el promedio de todas las encuestas y ver cuál es el resultado de ese promedio. No, pero promediar buenos Promediar y malos, las no. encuestas, pues ya No, es un no. poco- Hay Bueno, que ver claro, quién es claro. el bueno Se y el pueden bueno. sacar sí, a las sí, que sí. sabemos que no. Yo- las yo- que son serias se pueden promediar y más o menos te pueden dar. yo creo que las encuestas tienen un problema que ya lo había dicho
un famoso filósofo americano que jugaba béisbol. Es muy difícil predecir cosas que todavía no pasan. Sí, efectivamente. Es la tarea de nosotros los economistas, decir qué va a pasar y después explicar por qué Porque no pasó. no pasó, pues sí. No pasó, sí. Sí, Igual ahora- que los que predicen el tiempo. No, pero los que predicen el tiempo ya le atinan muy bien porque tienen satélites y porque tienen muchas herramientas casi infalibles, ¿no? Te pueden decir qué día entra el frente frío, me consta, Pues sí es medio frío el frente, sí. La verdad. me consta. Se está calentando. No, muy yo digo el bien. frente frío que me Y dio va a la llegar al ronquera. verano bien calientito. Sí está medio frío todavía. El frente frío. Es un frente frío. Es un buen nombre, es el frente frío. ¿no? El frente frío, bueno, pero hay 30 y tantos en la temporada. Y salimos de los frentes fríos y llegamos a los Pero para el huracanes. 1 de julio va a estar calientito, ¿eh? No tengas duda. ¿Ustedes creen que vaya a haber algún problema violento en las elecciones? Pues no, más allá del que pudiera haber, pues por el que es crimen organizado, ¿no? Yo creo que el crimen organizado es quien, pues como Que todo en incida, este que se país. meta. Sí, y lo hubo en las elecciones de Veracruz, hubo, por ejemplo. Por ejemplo, el otro día le episodios. poncharon las llantas al Bueno, señor esos, López. ajá. ¿Cómo es posible que le bajen las llantas de su camioneta? Está mal, pero bueno, es menor. Ahora, Sí, pero si tú ves las cosas elecciones- mayores empezaron a ser Pero cosas no se ve un menores. clima de inestabilidad en ese sentido y es responsabilidad de los gobiernos, sean municipales, Ay, estatales o federales. asaltaron a Marichú Este, y le devolvieron algo porque no había nada que robar. Pero insisto, en la elección pasada no pasó demasiada violencia en el Estado de México, pero sí en Veracruz, en zonas muy específicas sí hubo algún murió, hubo atentados, etcétera. 4 o 5 episodios sí se dieron. Y no creo que se pueda descartar la posibilidad de que Bueno, se den. mataron a un candidato, Mataron a un candidato. en Guerrero. Ajá, pero también en Veracruz Y otro en mataron a un Veracruz. candidato. Sí ha habido incidentes y dado el clima de inseguridad que hay del país, pues es una posibilidad. Es un riesgo. Es un riesgo y que a lo mejor está hasta fuera de las manos a veces de los gobiernos estatales pues porque no tienen control de partes del territorio. Eso habría que asumirlo, me parece, ¿no? Y tomar las medidas que... Sobre todo en esos estados que ya Sobre todo en se esos mencionaron, ¿no? Sí, yo no lo veo como un problema general del país. Está muy focalizado en los estados que tienen problemas y bueno, esperemos que lo puedan resolver. Bueno, pues entonces nos quedamos con a ver, otra propuesta importante de ustedes. Porque todavía nos quedan como 3 minutos. Otra propuesta, otra idea. Mira, yo creo que todo el tema de política industrial es muy importante. O sea, el problema de este país es que la apertura comercial simplemente fue una en la que estamos importando las cosas, las transformamos y damos poco valor agregado. El New York Times ayer defendía el NAFTA diciendo, pues si uno compra un jet mexicano, el 70% de la materia prima viene de Estados Unidos, ¿no? O sea, tenemos un país con una enorme dependencia de esto y entonces no estamos generando empleo. Y ahí tenemos que volver a pensar en políticas tecnológicas, políticas de inversión por parte del Estado. Es decir, sí necesitamos ahí No, modificar. pero la inversión del Estado no es la correcta, la inversión sí, privada es la no, correcta. bueno, en infraestructura sí. En O sea, infraestructura tenemos sí es un el problema Estado, de infraestructura pero muy para serio. poner fábricas y a desarrollar tecnología, innovar, Bueno. debemos de disminuir impuestos, disminuir tasa Pero de además, interés para Para que inversión sí, para sí, innovar que haya no. En inversión. general la innovación del mundo se da por parte de agencias público-privadas, etcétera. La innovación sí, y la inversión tal cual no. O sea, había que encontrar los modelos que sí nos permitan. Lo que hacer. pasa es que la inversión pública se desarrolla a través de concesiones al sector privado. Eso- Entonces, ¿quién construye las eso genera carreteras? Si el problemas gobierno no sabe construir, no porque tiene cómo se construir. hace de manera adecuada muchos. Pues entonces ahí tenemos Tenemos un país la con autopista una- del Sol, ¿no? Tenemos un país con muy bajo crecimiento económico. Eso es esa es la receta y ese es el... Pero la tóxica le puso el freno a la economía, por eso hay que modificarla. Pues los del PRD, tú diles, porque eso lo hicieron los del PRD. Pero lo que hay que hacer es decir, a ver, logramos tener una economía con Eso lo hizo el alguna, PRI. y no, a propuesta del PRD, con alguna estabilización, ¿no? Que se ha puesto de repente en riesgo en algún momento, pero con bajísimo crecimiento económico. O sea, México es el ejemplo del país muy abierto a la economía global, relativamente estable, pero con cero crecimiento. Entonces, tenemos que encontrar Bueno, pues, motores de crecimiento. ese es el panorama. Y con 1.5 de inversión pública en infraestructura es muy difícil. Ese es el panorama y eso es lo que están diciendo los especialistas de los partidos. Y yo le agradezco mucho que haya usted estado con nosotros. También les agradezco mucho a ellos que hayan dedicado este tiempo para tratar de que entendamos un fenómeno tan enredado como ese de la inflación. Pero ya sabe usted, pase lo que pase, siempre se cumplirá la ley del gallinero.
Y ya sabe usted lo que hacen las gallinas de arriba con las gallinas de abajo. Gracias por su atención.